Yo te diría que está al doble. Sí. Al doble, sin exagerar. Sí, porque pues la situación realmente es muy complicada y si no somos capaces de darle cauce a esta situación tan difícil que dejó la elección, me parece que entraremos muy pronto en una crisis política. Entonces me parece que es el momento no solo de actuar, de informar, sino también de ser capaces de anticipar el paso que viene, porque además las cosas cambian día a día. Te pongo un ejemplo, hace 2 días el debate era que si lo que había ocurrido en una casilla en el estado de Guanajuato, en Celaya, pero pasan 24 horas, Víctor, y nos encontramos con un asunto que es 100 veces más trascendente, que es descubrir que cuando ya se habían sellado los depósitos de los paquetes electorales, cuando la ley lo prohíbe terminantemente, el IFE dio la instrucción de abrir los paquetes electorales en los 300 distritos. Y para sorpresa nuestra, todavía en la tarde, a Horacio Duarte, el representante de la coalición, le envían por escrito un texto en donde le dicen que sí, que ordenaron abrir los paquetes, diciendo que porque los partidos se lo habían solicitado y el TRIFE, cuando el asunto ni siquiera ha llegado al TRIFE y cuando desde luego los partidos no habían pedido nada que estuviera dentro de los paquetes, pero además, aunque se lo hubiéramos pedido nosotros o el PAN, pues la autoridad no tiene por qué cometer un acto ilegal. Entonces estamos discutiendo un asunto de una casilla y pasamos a un cuestionamiento adicional general de la principal institución electoral, o una de las 2 principales instituciones electorales, que es el IFE, en donde abiertamente dan la orden de abrir los paquetes. Entonces esto, en este momento, imagínate cómo está la sensibilidad, la percepción de que pueda alguien intentar manipular lo que está dentro de los paquetes, pues no solo genera incertidumbre, sino que dice uno, ¿a dónde quieren llegar? Es decir, estamos por un lado en una situación de una inconformidad creciente, por otro lado ante la necesidad de dejarle espacio al tribunal para que decida, por otra parte la inconformidad en las calles. Entonces, creo yo que este tipo de decisiones no solo son torpes desde el punto de vista político, sino son muy graves porque, pues desde luego también se convierte en un nuevo recurso que será adicionado al juicio de inconformidad que ya irá el día de mañana al tribunal y que lo único que está haciendo pues es todavía poner más en duda la actuación imparcial de esta institución que muchos ayudamos a crear, y digo yo también, porque a mí también me tocó ser en el 94 el que dijo vámonos con la independencia del IFE y nos jugamos el todo por el todo, y muchísima gente, o sea, soy uno de millones de gentes que creímos en esto y que además seguimos convencidos de que la institución funciona, pero lo digo ya con toda claridad, los consejeros electorales actuales no están actuando de manera imparcial. Fíjate que yendo a los escenarios que además tú nos puedes platicar, hay uno que a mí me interesa muchísimo, que es la certidumbre de la gente, porque hay mucha gente que apenas está conociendo en la información cuál es la vía prevista para este tipo de cuestiones. O sea, llega la elección del 2 de julio, hasta ahí está el IFE, viene el conteo aquel del miércoles, y de pronto existe dentro de la vía la posibilidad de acudir al Tribunal Electoral, al Tribunal Federal Electoral, para que los partidos se inconformen y digan qué no les pareció de todo el rumbo de la elección. Y el tribunal, en el caso del presidente, es el único que podrá decir, no más allá del 6 de septiembre, quién es el ganador a propósito de los casos llevados al tribunal. Este es un escenario que puede ser así como muy fácil de explicar, pero hay otros escenarios, Manuel. El escenario de la gente, por ejemplo, el escenario de Andrés Manuel dando a conocer casos de casillas o de bodegas o de estas cartas que me dices. Y por el otro lado también el escenario de que empieza a notarse, y tú me lo sabrás decir mejor, empieza a haber como un nerviosismo dentro del partido y del equipo de ustedes, cuando se habla, por ejemplo, de los 50,000 aquellos que no llegaron a trabajar a las casillas, y que empieza a haber ahí como un toma y daca de quién fue la culpa, fue tuya, fue mía, era de las redes ciudadanas, no era de responsabilidad de las redes ciudadanas, y empieza a haber también
este nerviosismo interno. Tú le decías a Ciro Gómez Leiva, eso ya lo veremos en su tiempo, la revisión de lo que pasó adentro, pero no lo que pasa adentro pasa afuera, Manuel. Sí, no, mira, lo que pasa adentro, lo que pasó en términos de organización, pues fue que se logró un avance impresionante para la izquierda, o sea, la mitad del país es ahora de la coalición por el bien de todos. La segunda fuerza política. La segunda fuerza política, es decir, le dimos la vuelta de campana al proceso político, sí. Y esto desde luego redefine el régimen de partidos y va a obligar a una reforma institucional mayor, porque así ya no es gobernable el país. Sí. Ahora ya en los pequeños detalles de quién hizo una declaración, quién hace una llamada, que si fulano falló en una casilla, pues me parece que nada tiene que ver con el problema mayor que estamos viviendo, que es el que tú planteas de cuáles son los escenarios en los que se va a mover el país, sí. ¿No? Entonces yo lo veo con mucha claridad. Mira, son varias piezas. La pieza de las movilizaciones sociales. La gente está muy enojada, está muy inconforme, una parte muy grande de la ciudad. Yo diría que la mitad del país está literalmente a favor de Andrés Manuel y la otra mitad está a favor de Felipe Calderón. Sí. Sin esto querer decir que no tiene el PRI, desde luego, un espacio. Lo digo de manera figurativa en términos de el debate político. Bueno, pero la mitad del país, más un porcentaje adicional, cree que la elección ya no fue limpia. Y entonces ahí tenemos un problema que está... Y una responsabilidad enorme todos. O sea, el problema no es nuestro, es de Felipe, es del presidente, es de los principales líderes y también es de ustedes, también es de los medios de comunicación y muy principalmente de las televisoras. Bueno, ante esta situación, hoy no estamos hablando de lo que va a ocurrir dentro de un año. Hoy se inician las marchas. Andrés Manuel está invitando a la gente de los distritos, de las principales ciudades del país, a que hoy inicien marchas para llegar el domingo a las 10 de la mañana al Museo de Antropología, donde habrá una marcha del Museo de Antropología al Zócalo. El sábado hubo una gran concentración enorme, mucho más grande que la del cierre de campaña, y allí Andrés Manuel le pidió a la gente que invitara a más ciudadanos a unirse a esta marcha que vendrá de Antropología al Zócalo, como lo decía. Bueno, entonces el domingo estaremos ante el hecho de que tendremos la movilización más importante de la historia del país. Esto, aunque hoy vemos que hay ya un nivel de coordinación en algunos medios de comunicación como el que no había yo visto desde los años 70, es decir, de repente tienes 5 cabezas de periódicos que dicen exactamente igual, como en los viejos tiempos, en donde en Los Pinos se dictaban las 8 columnas, además por un asunto intrascendente. Y frente a ese hecho, cualquiera que sea la situación interna de la comunicación, ya tenemos a la prensa internacional y tendremos en la imagen de televisión del mundo a una concentración de una escala mucho mayor que la que se presenta en casi todos esos países en situaciones semejantes.